de Jesús. Si a eso le sumamos que Jesús casi no dormía, porque cuando oscurecía Él no iba como cualquiera de nosotros a la casa a descansar. Muchos de esos días Él se retiraba a los montes, subía allá para estar orando, y muchas veces toda la noche. Además, el evangelista añade y dice que muchas ocasiones le sorprendió el nuevo amanecer y Él todavía orando. Qué carga, ¿verdad? Qué trajín, qué fortaleza. Anochecer y amanecer entregado completamente al ministerio. Y fue un día de los tantos cansados, un día de entregar todo, de imponer manos, de liberar a la gente, de ministrar palabra, de ser seguido por multitudes. Y el maestro termina su día y llama a sus discípulos y le dice: subamos a la barca y crucemos al otro lado. Vamos en la barca, pasemos al otro lado. Lo menos que nosotros podríamos imaginarnos es que Jesús tomaría ese tránsito que no debería durar más de 40 minutos, una hora, para descansar algo, en tanto llegaba a la otra región. Pero aquí sucede algo que es lo mismo que nos pasa a todos nosotros, y quiero resumirlo por cuestiones de tiempo de esta manera. El evangelista Marcos, que es el que hemos tomado la porción leída en esta noche, dice: y se levantó de repente una gran tempestad. Mire, el curso de la vida es un curso normal, pero ese curso de la vida es atravesado, es alcanzado, es en un momento trastocado por algo inesperado. Nadie programa desgracia, nadie programa enfermedades, nadie programa calamidades. Generalmente la gente programa lo mejor, espera lo mejor, sueña con lo mejor. Pero el camino de la vida, hermanos y amigos, el camino por el que andamos, mañana, tarde o noche, o en cualquier circunstancia, nos va a enfrentar a cosas inesperadas, a cosas repentinas, a cosas que nadie desea, asuntos que nadie ha programado. La Biblia dice que de momento, de repente, se levantó una tempestad. Dicen los entendidos que el mar de Galilea debe ser uno de los lagos más tranquilos del mundo, excepto por la situación geográfica que lo circunda. El mar de Galilea, que mide alrededor de 40 kilómetros en total, está rodeado por cerros. Y de esos cerros, de un momento a otro, los vientos comienzan a revolotear y a hacer una especie de torbellino que van bajando y van agitando las aguas. Entonces, de un momento a otro puede levantarse las aguas tranquilas de un lado y agitarse como que fuera un mar, como que fuera una tempestad grande. Eso pasó en un momento inesperado. La vida, hermanos y amigos, hay veces tan tranquila, tan sonriente, tan alegre, de pronto algo se atraviesa, de pronto una circunstancia, tal vez un accidente en carretera, tal vez una enfermedad que nadie la desea, tal vez una desgracia familiar, tal vez un problema matrimonial, tal vez un asunto de hijo, tal vez algo desde el momento en la nación, algo sucede. Y eso pasó a Jesús y a sus discípulos. Lo segundo que debemos advertir aquí es que el asunto no era pequeño. La Biblia dice que era una gran tempestad. Quien narra esto y quienes viven esto no son personas sin conocimiento de mar. De los 12 discípulos de Jesús, 7 eran pescadores, gente de mar, criada y formada en el mar. Ellos sabían cuando la tempestad era leve, era una brisa, y cuando era una tempestad fuerte, amenazante. La Biblia dice que ellos vieron que la tempestad era fuerte, era una gran tempestad con vientos que agitaban las olas. Hay problemas, hermanos, en la vida que no son pequeños, no son asuntos de momentos circunstanciales.
son asuntos que se van haciendo cual torbellino y tornado, y en la medida que avanza van cobrando velocidad y peligrosidad, y la persona dice: ¿qué es lo que está pasando aquí? A medida que va avanzando el asunto, se va empeorando la situación. Tercero, la Biblia dice que ellos, cuando estaban viviendo este momento, se asustaron, tuvieron gran temor. Repito, para que un pescador, gente de mar, tema al mar, es porque el asunto es serio. Usted y yo, que no somos gente de mar, podemos temerle cualquier vientecito que sople allí. Pero personas de mar, acostumbrados a navegar de noche, de día, no le van a temer a cualquiera. El asunto era tan grave que ellos tuvieron miedo, tuvieron gran miedo. Hay cosas en esta vida, hermano, que no solamente nos preocupan, sino nos llenan de temor, nos llenan de angustia, nos llenan de una desesperación realmente insostenible. Usted sabe que la enfermedad de moda de estos tiempos es el famoso estrés, ansiedad, preocupación, nerviosismo, todo lo que deriva de un estado emocional psíquico que la persona lo va haciendo trastornar de la nada y lo va haciendo agravar. Decía uno de estos días que nuestro país es un país que está dentro de las estadísticas donde la gente se suicida. Usted escucha las noticias, cómo la gente se suicida, niños, jóvenes, gente intelectual, gente de dinero, gente de pantalla, gente profesional, gente de todo nivel cultural termina suicidándose. ¿Por qué? Porque sencillamente están ahogándose en una situación incontrolable, insostenible, que no tiene remedio para ellos. Hace días la prensa decía: una joven, mejor dicho, adolescente de 13 años, se suicidó. ¿Y sabe por qué? Porque vivía un mundo, a pesar de su corta edad, un mundo que para ella era una carga que ya no podía llevarla, que la golpeó tan fuerte que la única puerta de escape para ella era el suicidio. Eso pasó en el mar de Galilea. Y en estas circunstancias, hermano, es que surge aquí una narración del evangelista donde los discípulos del Señor comienzan a hacer algo. Y una de las cosas que inicialmente hacen, curiosamente, ellos querer manejar la situación y resolverla. ¿No le ha pasado a usted así? Que generalmente las personas, el primer recurso que queremos es el que sabemos, es el que tenemos a mano, es el que nos enseñaron nuestros padres, es el que vimos hacer de nosotros. Dios no es para nosotros el primer recurso. A Dios lo dejamos a un lado y queremos primero resolver a nuestra manera. Me imagino que los discípulos, mientras navegaban y vieron el viento, dijeron: esto para nosotros es algo normal, vamos a solucionarlo. El maestro está durmiendo, dejémoslo que duerma, nosotros vamos a resolver esto. Al fin y al cabo somos pescadores, este mar lo hemos cruzado tantas veces, lo conocemos al revés y al derecho, no somos uno, somos 12 los que andamos aquí. Este asunto para nosotros es fácil. El error del ser humano es querer resolver las cosas a su manera. El salmista dice: no seas sabio en tu propia opinión. La Biblia enseña: no te apoyes en tu propia prudencia. El hombre muchas veces quiere ser feliz en su matrimonio sin tener a Dios en su vida. Lo llama cuando la cosa ya está fea. El hombre quiere levantar una familia de acuerdo a la cultura que le enseñaron y a Dios lo deja a un lado. Lo llama cuando la cosa ya está dañada. El joven quiere hacer su vida a su manera. Quiere resolver las cosas de acuerdo a la moda, a la costumbre, a la tecnología. Quiere resolver los que van en el camino. ¿Cuántos de los que están aquí, padres y madres, muchas veces han oído a sus hijos: no mamá, yo ya sé hacer mis cosas, no mamá, yo sé lo que hago, déjame a mí sola, ya estoy grande, yo ya no soy una criatura? Y muchos de esos muchachos terminan mal, bajo las redes del vicio, caídos tempranamente en desgracia. Muchos de ellos en cárceles, en hospicios, en lugares donde están refugiados la gente viciosa, en hospitales y hasta en el cementerio. Quisieron hacer las cosas a su manera.
El mayor error de los seres humanos es querer hacer las cosas a su manera. Y luchar y luchar. La Biblia dice que ellos lucharon y lucharon para llevar la barca a la orilla y no pudieron. Cuando no pudieron, es entonces que se acordaron de Jesús. Escúchenme, yo no estoy diciendo que es malo que usted sea un profesional, que sea un artesano, que sea un hombre de posición, una mujer de posición. Lo malo es que usted no ponga a Dios primero sobre sus títulos, sobre sus bienes, sobre lo que tiene, sobre lo que es. Lo malo es que el hombre deje a Dios como un salvavidas cuando se está ahogando, como un bombero que le apaga el incendio cuando se está quemando, porque en primera instancia no busca a Dios. Los propios discípulos, y esto es triste decirlo, los propios cristianos hoy, es más rápido ir a la farmacia que a los pies de Jesús, que a un ayuno, una oración. Ya cuando la cosa es grave, el diagnóstico sí es peligroso, entonces sí, Dios, ayúdame, Dios, socórreme. No, es todo lo contrario. Aleluya. El Evangelio dice, más buscad primeramente, y esto no es para la oración nomás, es para toda la vida. Aleluya. Para todo tipo de vida, toda área de la vida, cada día de la vida. Entonces los discípulos, cuando ya no pudieron ellos resolver por su fuerza, fueron y llamaron a Jesús y hacen la primera pregunta, que es la que quiero hablar esta noche. Maestro, curiosamente no le llaman Señor. Ese es tema para otro mensaje. No le llaman hijo de David, le llaman maestro, y hay una razón de fondo por la que le llaman maestro. Maestro, le dicen, despiértate. Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Vamos a tratar de entender la filosofía, el pensamiento de los discípulos. Escúchenme, no están hablando aquí gente impía, incrédula, agnóstica, gente que no conoce a Dios. Está hablando gente que conoce de Dios. Y esa gente que conoce de Dios irreverentemente le reclama a Jesús y le dice, no tienes cuidado que perecemos. En otras palabras, ¿cómo es que no eres responsable, Señor? ¿Cómo es que no te acuerdas de nosotros? ¿Cómo es que estás tan tranquilo mientras nosotros nos hundimos aquí? Muchos de nosotros, por no decir todos, cuando se agita la mar de la vida y nuestra barca tiende a hundirse, y después de agotar nuestros esfuerzos y recursos, vamos a Dios sí, pero no para pedirle perdón ni misericordia, sino para reclamarle. ¿Por qué me pasa a mí esto, Dios? ¿Por qué tantas cosas contra mí? ¿Por qué el de allá vive bien y anda en pecado y yo que estoy en la iglesia me pasa esto? Curiosamente eran discípulos que deberían haber aprendido que el camino de ir a Jesús era el camino de la humillación. ¡Aleluya! No el camino del reclamo, de la jactancia, del irrespeto. Ellos deberían haber entendido que cuando alguien se dirige a su maestro y Señor, debe humillar el corazón, debe reconocer su pecado, debe reconocer su condición. Pero no, ellos van, quién sabe lo mueven, le hablan duro, le dicen, maestro, despiértate. ¿No ves que estamos pereciendo? Segundo, ellos se habían olvidado que ese que dormía era omnisciente. Como que le están avisando, estamos en una tempestad, como que si él no supiera. ¿Qué osadía de alguien que conoce de Dios, que se haya olvidado que ese Señor omnipotente, omnisciente que estaba ahí, sabía todo? Él sabía que era el mar de Galilea, él sabía que había una tempestad, él sabía que había viento, él sabía todo. A veces queremos pasar la información a Jesús. Ese Señor, si por si acaso no te has enterado, mira, tu hijo está enfermo, tu hijo está doliendo, tu hijo está sufriendo. Hermanos,
Él no solamente lo sabe todo, Él tiene el control de todo. Amén. Maestro, despiértate, que perecemos. Tercero, mire, ellos dicen, despiértate, por cuanto despiértate, no tienes cuidado que perecemos. Perecer es una traducción de nos ahogamos, nos hundimos. Usted se da cuenta del estado a que habían llegado estas personas de declarar derrota teniendo a Jesús tan cerca, de declarar desgracia y muerte estando en la misma barca donde Jesús iba. No se concibe que un cristiano que está en la iglesia, que está en el evangelio, que está metido con Dios, que carga la Biblia en su brazo, confiese derrota, confiese vergüenza, confiese destrucción y sufrimiento. ¿Ha oído usted las palabras que dijo el gran apóstol Pablo? Aquel que tiene un currículo de sufrimiento, de dolor, de persecución, cuando tuvo otro discípulo. Él dice, estamos perseguidos, pero no derrotados, caídos, pero no estamos ahí hundidos. Estamos en aflicción, en todo problema, en toda dificultad. Antes, en todas estas cosas. No dice como los discípulos, estamos pereciendo, nos estamos acabando, somos menos que ayer, somos personas ya que no tenemos fuerza, no. Dice, ante todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Maestro, despiértate que perecemos. ¿Cómo es este asunto de confesar derrota? Yo no estoy diciéndole, escúcheme, ni le estoy hablando de un fanatismo ciego, de un emocionalismo sin sentido, que es una cosa distinta. Nosotros los cristianos somos sensatos. La realidad estaba allí, era verdad que había tempestad, era verdad que había viento, era verdad que la barca se movía y el agua entraba en la barca. Pero esa era una parte de la verdad. La otra parte de la verdad era que Dios se glorifique en medio de la dificultad. La otra parte de la verdad que ellos no la estaban confesando, solo confesaban perecemos. La otra parte que no confesaba es, aún en estas olas, yo sé que no vamos a morir, sino vamos a vivir. Segunda pregunta. La segunda pregunta ya no es de los discípulos a Jesús, es de Jesús a los discípulos. La Biblia dice que Jesús se levanta y luego de reprender al viento, le dice a los discípulos y les dice así, ¿cómo no tenéis fe? ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Por qué estáis así amedrentados? La primera parte de la pregunta. La segunda, ¿cómo no tenéis fe? Amedrentado significa con miedo, con temor, con susto, con espanto. Hermano, una de las cosas que el enemigo siempre pone en la vida de los hombres es el temor, la duda, el miedo. Alguien dijo, cuando le preguntaron ¿a qué tienes miedo? Él dijo, a tener miedo. El miedo es el causante de la desestabilización emocional, psíquica del ser humano. El miedo es lo primero que el enemigo infunde en la persona. En la Biblia usted va a leer el miedo desde Génesis hasta Apocalipsis. Desde Génesis, desde que el hombre pecó y cayó, hasta Apocalipsis. Miedo, temor, espanto. El hombre es un hombre de miedo, es un hombre de espanto, es un hombre de temor, es un hombre que vive bajo esa presión de espanto y de miedo. Cualquier cosa nos infunde al miedo, nos desestabiliza, nos confunde. Cualquier cosa nos llena de pavor, nos llena de espanto. Los discípulos no es esta la única vez que se espantaron. Ellos vivían espantados de la nada. Por uno y por otro motivo vivían espantados. Jesús, la primera pregunta, la primera parte de su pregunta es: ¿por qué estáis con miedo? ¿Por qué estáis con miedo? Una de las mayores promesas de la Biblia es: no temas. No temas. ¿Y sabe por qué Dios dice que no temamos?
No porque no hay circunstancias en la vida que impongan temor, sino porque dice, porque yo estoy con ellos. La segunda parte de la pregunta dice, ¿cómo no tenéis fe? Fe. Fe es una virtud espiritual, cuyo único origen y cuyo único blanco debe ser Dios. No se puede tener fe verdadera cuando se tiene fe en otras cosas, objetos o personas. La fe verdadera es aquella que se dirige a Dios, que emana de Dios y va hacia Dios. Los discípulos deberían tener fe. ¿Por qué deberían tener fe? Por algunas razones. Número uno, porque el Señor les había dado una palabra de promesa. Versículo 37, el Señor les dice, 35 les dice, pasemos al otro lado. ¿Dónde sucedió la tempestad? En medio del mar. El Señor ya les había dicho a ellos, vamos al otro lado. Si el Señor les había dicho que iban al otro lado iban a llegar. Si el Señor les había dicho que iban a la otra orilla, nunca se iban a ahogar en medio del mar. ¡Aleluya! Jamás. Porque quien les dijo esas palabras no fue la autoridad del pueblo, no fue el meteorólogo de la región, fue el dueño del universo, el Todopoderoso. Si Él dijo a los discípulos, entren a la barca, naveguen, vamos al otro lado llegarían. No había razón de que ellos tengan temor y que su fe desmaye. Quien les había dicho al otro lado, vamos, iría a cumplir su palabra. Así se levanta cualquier viento y tempestad en medio del camino. Si Dios te ha dado a ti una palabra, cualquiera que sea, si fue Dios, significa que si es Dios, Dios la va a cumplir a pesar de todo. Significa que aunque tengas tropiezos en el camino, aunque sobrevengan adversidades, peligros, amenazas y todo, llegarás a la otra orilla, porque Dios te ayuda. Segundo, ellos deberían haber tenido fe, porque quien iba en la barca era Jesús. Una cosa es que Jesús le dice, suban a la barca y pasen ustedes al otro lado y yo me quedo acá. Eso vale también, porque es la misma palabra de Dios. Para darle mayor refuerzo, el Señor se embarcó con ellos y Jesús iba con ellos. ¿Usted cree que si hundir una barca donde Jesús iba? ¿Cree usted posible que se hunda una barca, una casa, una iglesia, lo que sea donde está Dios? Nunca, nunca. No es posible, y eso el mismo Satanás lo sabe. Cuando lo tentó, le dijo Dios, dice en su palabra, que si te echas no pasa nada. Él sabe que esa palabra es verdad. ¿Sabe por qué el Señor no lo obedeció? Porque obedecerle significaba honrar al enemigo. Pero el enemigo estaba hablando palabra de verdad. Si Jesús se hubiera tirado, no le pasaba nada. Pero Jesús no se tiró porque sería obedecerle a ese hombre, a ese ser enemigo. Él sabe que es verdad. Si Jesús iba en la barca, queridos hermanos, la barca no tenía que hundirse. Jamás. Tercero, Jesús iba en la barca e iba durmiendo. ¿Qué diferencia? Cómo el Señor enfrenta las dificultades de la vida a como nosotros las enfrentamos. Nosotros ni bien aparece algo, nos alteramos, nos molestamos, nos da de todo. Jesús estaba durmiendo. Hermano, no era un barco, un yate de esos lujosos. Era una barcaza abierta. Quien ha ido a Israel sabe que hasta ahora hay reliquias de esas barcas. Eran barcas rústicas, artesanales, abiertas. Cualquier vientecito podía mandarlo al agua a cualquiera, pero Jesús iba durmiendo. Aleluya. Por algo el Señor dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Paz no es ausencia de problemas. Paz es, teniendo problemas, no perder la tranquilidad profunda en el corazón. Ellos habían mirado a su maestro que iba durmiendo. ¿Por qué? Si su maestro iba durmiendo tan tranquilo, los discípulos tenían que hacer lo mismo. Si ellos hubieran tenido fe, hubieran dicho, si el Señor duerme, yo tengo que dormir tranquilo aquí. No pasa nada.
Veamos la tercera pregunta. La Biblia dice que la tercera pregunta es la que los discípulos se hacen a ellos mismos. Y dijeron, ¿quién es este que aún el viento y la mar o el mar le obedecen? La pregunta se hacen entre ellos mismos. Note usted el sentido de la pregunta. ¿Quién es este? Pregunto yo, ¿ellos sabían o no sabían quién era Jesús? Ellos habían oído tanto de Jesús, habían visto tanto de Jesús, habían caminado y experimentado de Jesús, pero se cegaron tan rápidamente que ahora no saben quién es este que está allí. Están asombrados. ¿Quién es este? ¿Quién es? Para ellos el conocimiento de la revelación divina les estaba todavía lejano. Es probable, hermano, que haya personas que caminen en las iglesias y acumulen años en el Evangelio por docenas y todavía no comprendan ni experimenten al verdadero Jesucristo. Aquí hay discípulos que llevan caminando ya años, 2, tal vez ya más de 2 con Jesús, y todavía lo ven y le dicen, ¿quién es este? Yo no lo conozco bien. Para mí esto es asombroso. ¿Quién es este que aún el viento y la mar le obedecen? Yo no sé qué imaginaban ellos, que Jesús era un Galileo más. Era en realidad lo que la gente decía, el carpintero de allá, de la región esa olvidada, de Nazaret, que el Señor era uno más de esos de ahí profetas. Muchas veces el conocimiento divino en nosotros está limitado. La Biblia nos manda a conocer a Dios y a profundizar en nuestro conocimiento de Él. Muy pronto se dio olvidado que Jesús le había dicho, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el pan de vida. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy el Rey, el Señor. Toda potestad tengo. Yo vengo del Padre. Se había olvidado muy pronto que ese que estaba ahí delante de ellos era aquel que tenía el control y el dominio de todo. ¿Quién es este? Que aún el viento y la mar le obedecen. Aquí revela esta pregunta una ignorancia de los discípulos en cuanto a la esencia de quién es Jesús. ¡Aleluya! En cuanto al conocimiento de realmente quién es ese que alcanza el poder máximo, de manera que aún el viento y la mar le obedecen. El cristianismo, hermano, tiene un distintivo que se llama poder de Dios, poder espiritual. Si hay algo que diferencia el evangelio de la religión, es que la religión no tiene poder. El evangelio tiene poder. Es que la religión es muerta, el evangelio es vivo. Es que la religión es de los hombres, el evangelio es del cielo. Hay diferencia entre el líder del evangelio y el líder de las religiones. Y la gente debe entender que Jesús no es un líder más. Jesús es el Dios de todo poder y de toda autoridad. Yo quiero concluir este mensaje extrayendo una lección de las tantas que hay aquí. A todos nosotros, algún momento en la vida, yo no sé si para usted o para alguien aquí es el momento presente de una prueba, va a sobrevenir un problema sobre su vida. Van a soplar los vientos fuertes contra usted. Va a meterse el agua de la tribulación dentro de casa, dentro de su seno hogareño, dentro de su vida, dentro de su corazón, de sus pensamientos. Usted siente como que las aguas lo aniegan, lo están anegando. Esas aguas de tribulaciones, de problemas, de angustia, de dificultades, de crisis, de circunstancias a su alrededor que usted ve para todos lados. Y parece ser que llegó el día final. Parece ser que las sombras llegaron para oscurecer todo su horizonte. Si eso está pasando en su vida, yo quiero decirle, número uno, no se alarme. A cualquier ser humano le puede pasar eso. Al propio Jesús le pasó eso. La Biblia dice que Jesús fue tentado en todo. La Biblia dice de Jesús que Él fue varón de dolores. Cuando alguien tiene dolores porque está sufriendo. La Biblia dice de Jesús
que él fue triturado, que él fue molido, que él fue allí como estrangulado a causa de las tribulaciones. Si a Jesús le pasó, a usted también, a mí, a todos nosotros nos va a pasar. Lo segundo que debemos entender, que las crisis que vienen, los problemas que vienen, no son el final para nosotros. No son el término de un proyecto, el término de una caminada. No lo son. No lo fueron para Jesús, no lo fueron para los discípulos. No será para usted. Lo tercero que debe entender es que esas pruebas, lo único que lograrán de usted, si usted es un cristiano, es sacar lo mejor de su vida, lo mejor de su potencial, sacar lo mejor y activar ese hombre fuerte que está dentro de usted, sacar esa fe que estuvo allí muerta, que estuvo dormida, y sacar eso que la gente llama ya esa voluntad interior personal y a lanzarse para adelante. Cuarto, hermano, las pruebas, las tribulaciones que vienen es la mejor pedagogía que nos enseña a nosotros en la práctica lo que teóricamente nosotros hemos leído. No es lo mismo leer la Biblia literalmente que vivir la Biblia día a día. No es lo mismo decir Jesús sana porque lo leo en el Antiguo y el Nuevo Testamento que decir Jesús sana porque estuve enfermo y me sanó. No es lo mismo decir Jesús cuida porque así dice la Biblia que cuidó a Israel y cuidó a su iglesia, que decir Jesús cuida porque yo estuve en peligro y Él me cuidó. Las pruebas son pedagogía, son instrucción sobre la práctica que a nosotros nos hace crecer. Pregúntele a cualquier siervo de Dios, a cualquier creyente si ha pasado pruebas o no ha pasado. Y pregúntele qué lograron las pruebas en él, qué lograron los desiertos en él. Él va a decir, me hizo más fuerte, me generó en mí mayor amor a Dios, generó en mí mayor fe en el Señor, generó en mí experiencia espiritual, generó en mí fortaleza en Dios. ¿Se acuerda lo que le dijo David a Saúl el rey cuando le dijo, tú no puedes ir contra él porque él es un hombre grande, gigante? En otras palabras le dijo David, él no es el primer gigante que enfrento. Yo enfrenté a un gigante que allá le llaman el rey de la selva. Yo lo enfrenté a él. Y sabes una cosa, yo lo vencí. ¡Aleluya! Él no es el primer gigante que yo estoy enfrentando. Yo enfrenté a otro gigante que le llaman el más voluptuoso, el más pesado, a los osos. Y yo lo vencí. Es más, yo lo abrí. Así que este no va a ser diferente a los otros. Era el currículum de David que dijo las experiencias, los peligros que yo he enfrentado en mi vida, lo único que me han permitido es promoverme para luego pelear contra Goliat. Si tú peleaste como un oso, como un león, figuradamente hablando, luego vas a poder pelear y vencer al gigante. Y vas a vencer a cuantos venga. David se dice que él venció no solamente a un filisteo, sino a muchos filisteos. Y hay una versión que dice a los filisteos. ¿Sabes por qué? Porque él en la práctica venció.